a adivinos, o queremos ver el tarot, o queremos de alguna manera ver el futuro, dice que nos estamos prostituyendo. La palabra dice que el consultar adivino es idolatría. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra dice que esa mujer tenía un espíritu de adivinación. Y si ese espíritu no es del Espíritu Santo, ¿de quién es? De Satanás. Detrás de ese espíritu de adivinación hay un demonio. Detrás de aquella persona que nos está tratando de ver el futuro, o que está tratando de hacernos una sanidad, o está tratando de ayudarnos porque necesitamos tomar una decisión y no sabemos, déjeme decirle que usted, por intermedio de esa persona, le está consultando a un demonio. Le está consultando a un espíritu del diablo. ¿Cuál es la solución? Santificados pues, y sed santo porque yo Jehová soy vuestro Dios. Cuando el Señor dice santificados, está hablando de apartarnos de todo mal. Si practicábamos esas conductas, el Señor dice hoy que las dejemos, que nos guardemos de todo esto, que si de alguna forma todavía queda en nuestro corazón un deseo por estas cosas, el Señor hoy nos dice claramente por su palabra que Él no quiere apartar sus ojos ni su rostro de nosotros, y por lo tanto nos dice que nos santifiquemos, que nos apartemos de todo mal. Aquí hay que ser radical. El Señor aquí no dice que esto es progresivo y que es de a poquito. El Señor dice que es tajante en decir que estas prácticas, nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Señor, ni siquiera debemos consultarlo si no queremos ver la ira de Dios en nuestra vida. En Deuteronomio 18:9, cuando entres, esto se lo dijo al pueblo de Israel antes que entrara a la tierra prometida, le dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque eso lo hacían otras naciones. Cuando querían hacer sacrificio a los dioses, entregaban a sus hijos, incluso los quemaban, para conseguir un favor de esos dioses. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí aparece una lista de cosas que dice Dios que porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Todo lo que nombramos, hermano, todo eso es abominable delante de la presencia de Dios. Dios no lo permite. Ni encantador, ni adivino, ni mago, a quien consulta a los muertos. ¿Cuánta gente va detrás de estas personas? Estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, porque está desconsolada, porque no pudo superar la muerte de un ser querido, y van donde estas personas, que esto no es un juego, esto no es mentira. Muchas personas invocan a los muertos, y detrás de esa invocación hay espíritus, hay demonios que se materializan en los familiares y se le presenta a la gente y les habla. Y esto, hermano, no es un chamullo, esto es verdad, esto es real. Y es por eso que esto es abominación delante de Dios. No nos está permitido hacer eso porque no estamos comunicándonos directamente con nuestro ser querido. Estamos invocando un demonio que se materializa en un ser querido para engañarnos y para que nosotros creamos que estamos hablando con esos seres queridos. Y en Primera de Crónicas 10:14, esta fue la sentencia que Dios le dio a Saúl por haber consultado a la divina y por desobedecer a su voluntad. Y dijo: y no consultó a Jehová,
Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios dijo en una oportunidad que Él se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de esa nación. Y eso para que nosotros, cuando Él dice que se arrepintió, esa palabra, ¿cómo se llama, amor? Bueno, la puedo nombrar, pero es para dar un ejemplo de cómo se siente Dios cuando hay alguien que le desobedece. Y es más, traspasa todos límites. Y sabiendo que eso era abominación delante de Dios, fue y consultó de igual forma. Y lo mismo debe pasar con el Señor cuando ve que uno de sus hijos, por desesperación, por querer conocer el futuro, por falta de fe, por falta de confianza, por lo que sea, va y consulta a una de estas personas. Para eso está ¿qué? Está la oración, para eso está la fe, para eso está la palabra del Señor, para eso está la intimidad con el Señor. La fe viene por el oír. La fe es creer sin ver. Y cuando nosotros estamos consultando por nuestro futuro, eso va totalmente en contra de la fe, porque en otras palabras necesitamos ver, porque tenemos inseguridad, porque tenemos desconfianza. Y Dios dice que Él tiene nuestra vida en sus manos. Ahora, podemos entender que Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó a Jehová, pero no tuvo respuesta. ¿Por qué no habrá tenido respuesta Saúl? Porque desobedeció una y otra vez. Porque siempre estaba buscando su propia voluntad en todo lo que hacía. Él quería una tajadita para él. Dios tenía grandes propósitos con él para que fuera rey de Israel, pero este hombre turbó su corazón porque nunca quiso hacer la voluntad de Dios, sino que siempre estaba la de él primero. Y para rematar, consultó a un espíritu de adivina. Ahora, también en el Nuevo Testamento Dios nos habla acerca de esto. Y dice que en Hechos 16:18 también nos vuelve a confirmar y nos dice que, y nos habla de un espíritu de adivinación. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ahí nuevamente la Biblia nos confirma de que la adivinación es un espíritu, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La adivinación generalmente va de la mano con eso, con el lucro, con sacar ganancias. Y hasta el día de hoy lo podemos ver. Esto está desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. La mayoría de las personas que practican esto lo hacen por lucro, lo hacen por sacar provecho de la gente, por sacar el dinero. También la Biblia nos dice que hay falsos profetas. Y ojo con esto, porque a lo mejor todos decimos no, pero nosotros que estamos en la iglesia, ninguno consulta a ningún adivino. Pero muchas veces ponemos oídos a falsos profetas. Y mire lo que dice en Jeremías. También la Biblia habla de que hay falsos profetas. Dice: y me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mira, hermano, esto es muy importante, porque aquí ya no está hablando de alguien que tenga
un espíritu de adivinación, no lo nombra así, no dice brujo, encantador, dice falsamente profetizan los profetas. En mi nombre no los envié, dice Dios, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación. También los profetas falsos adivinan. También los profetas falsos hablan visiones mentirosas. Vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hablan conforme a su corazón. Hablan conforme a lo que ellos quieren, el propósito que ellos quieren. Y muchos de estos falsos profetas también lo hacen por ganancia deshonesta o por querer controlarle la vida a alguien y tomarse el lugar de Dios y del Espíritu Santo. Hay que tener mucho ojo porque los falsos profetas todavía siguen y la palabra nos advierte que seguirán hasta el fin de este siglo. Habrán falsos profetas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El pueblo de Israel les preguntaba y le decían a Dios, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando venga un falso profeta? Dios siempre les decía, el falso profeta se va a descubrir porque jamás se va a cumplir lo que él dice. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy los profetas usan ese espíritu de adivinación para convencer a la gente. Porque muchas veces lo que profetiza no se cumple. Entonces lo más fácil es ganarse la confianza de la persona o hacernos creer que es el Espíritu Santo que nos conoce adivinando. Y eso, hermano, es un espíritu de adivinación que el Señor abomina y aborrece, porque Dios dice que no los ha mandado ni le ha mostrado nada. El Señor es prudente. El Señor jamás va a poner en evidencia nuestra intimidad con nadie. Si el Señor quiere tratar un tema íntimo, lo va a hacer con nosotros mismos. Hoy tenemos la profeta mayor, que es la palabra. Aquí están todas las herramientas, todos los mensajes que Dios nos puede entregar. No tenemos necesidad de consultarle a ningún profeta, porque aquí está la palabra. Yo sé que Dios muchas veces sí habla por intermedio de personas y pone palabras de ciencia en ellas. Y muchas veces Dios nos ha hablado, pero jamás va a exponer nuestra vida. Jamás no va a ser dependiente de esa persona para que nos dé alguna claridad de lo que nos viene en el futuro. Generalmente Dios, cuando nos habla, es una voz muy audible. A nosotros con Cristian nos pasó con nuestro hijo. Dios por 3 o 4 personas nos confirmó la venida de nuestro hijo y eso se cumplió. Y no nos dijeron nada más que eso. Viene una bendición. No sabíamos qué bendición era. Después se fue clarificando esa bendición y me dijeron, Dios me mostró que estabas embarazada y se cumplió. Pero eso no es no expone mi intimidad. Nosotros hemos visto, hemos conversado con diferentes personas, hermanos en Cristo, donde estos falsos profetas dejan entrever toda la vida, hermano, la intimidad. Es vergonzoso oír y escuchar las cosas que hablan. Y hay gente que todavía cree. ¿Y sabe por qué cree? Por falta de desconocimiento de la palabra. Porque prefieren irse por el camino fácil y esperar que Dios les hable por una persona y no dar el tiempo de conocer a Dios a través de la Biblia. Que el Señor nos ayude. Y para terminar, había una persona que practicaba esto en los tiempos de los apóstoles, que está en Hechos 19:19. Bueno, no era una, habían muchas personas. Y dice que Pablo y todos los apóstoles que estaban allí, los discípulos, predicaban el Evangelio e imponían las manos sobre los creyentes para que viniera la promesa del Espíritu Santo. Y muchos se convirtieron allí, y así también, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, echaron que era 50.000 piezas de plata. O sea, era una cantidad de plata lo que dejaba este espíritu de adivinación. Pero estas personas escucharon el Evangelio de Cristo, creyeron y lo dejaron radicalmente, hermanos.
Y ahí se dieron cuenta al quemar todo eso, porque ahí tenían todo el listado de cuánta ganancia les dejaba esto. Pero ellos se arrepintieron y se convirtieron al Señor, que eso es lo más importante. En conclusión, hermano, primero debemos entender por la palabra que la adivinación es un espíritu que puede estar en personas que las practican lejos de la iglesia o de los cultos, pero que también el espíritu de adivinación está en los profetas falsos, y los profetas falsos se esconden en las congregaciones. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no todo proviene de Dios. Hoy día el Señor nos está entregando herramientas. A lo mejor ninguno de nosotros hace esto, pero el Señor quiere clarificarnos esto. Quiere que tengamos la herramienta para defender nuestra fe, para tener las convicciones mucho más claras, porque muchas personas se van a acercar a nosotros quizás a preguntarnos sobre esto, y Dios ya nos está entregando la herramienta. Ya sabemos que detrás de cada brujo, de cada hechicero, mago, adivino, opera un espíritu del diablo. Mira lo que dice 1 de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se lo dijo Dios a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermanos, cuando nosotros porfiamos, cuando nosotros no queremos obedecer a la voluntad de Dios, nos estamos volviendo rebeldes, estamos en rebelión, y Dios compara que ese pecado de rebelión por no querer obedecer es lo mismo que el pecado de la adivinación. Cuando estamos en desobediencia, estamos al mismo nivel que alguien que tenga el espíritu de adivinación en cuanto a pecado. Y es más, dice que la obstinación la compara con idolatría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros porfiamos en nuestra propia voluntad, cuando Dios me dice, anda por acá, y digo, no, pero yo me voy a dar la vuelta y después voy a llegar allá. Tenemos un corazón obstinado en querer hacer lo que nosotros queremos y nos proponemos. Nosotros nos volvemos nuestros propios ídolos, porque queremos dejar a Dios de lado y convertirnos en nuestros propios dioses. Y es por eso que también compara la obstinación con el pecado de la idolatría. Y por último, hoy el Señor nos llama al arrepentimiento. Y así como está en Hechos 8, 20, 24, con esto termino. Dice, entonces Pedro le dijo a Simón, antes de leer esto les quiero comentar un poco el contexto. Simón era un adivino, que daba muchas ganancias también. Y cuando Simón se llamaba, Simón. Cuando Simón escuchó el mensaje de los apóstoles, dice que él creyó al mensaje, creyó al evangelio, y él se deleitaba viendo cómo los apóstoles sanaban, cómo los apóstoles hacían milagros, señales, y también vio cuando los apóstoles ponían las manos en las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Y como este hombre estaba tan acostumbrado a que todo lo que él hacía antes era a través de una ganancia, le dijo, yo también quiero eso que ustedes tienen. Y le ofreció dinero para que él también pudiera imponer las manos y que las personas recibieran el Espíritu Santo. Y ahí es cuando entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ojo con eso, una de las señales. Muchas veces dentro de la iglesia yo esto lo viví. Yo tengo mucha vivencia acerca de falsos profetas porque lo viví por muchos años en las iglesias. Y yo veía cuando llegaban estos falsos profetas a entregar mensajes por amor al dinero, pidiendo la platita para ofrendas, pidiendo platita porque tenían que ir a ciertos lugares. Yo lo vi.
Generalmente un falso profeta dentro de su corazón tiene mucho amor por el dinero. Generalmente va todo de la mano. Dice, que sigue diciéndole Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por esas palabras yo puedo deducir que este hombre entendió perfectamente el mensaje y que hubo arrepentimiento de parte de él. Y eso mismo hoy el Señor nos dice, arrepiéntete. Si hay alguien que me está escuchando, si no está viendo y tiene tendencia a esto, el Señor hoy dice, arrepiéntete. Lo único, hermano, que nosotros podemos hacer es que si hasta el momento hemos sido también personas obstinadas, personas que queremos porfiar en nuestra propia voluntad y que estamos desobedeciendo a Dios, es que la misma sentencia que Dios tenía para estos pecados, hoy también Dios la tenga para nuestras vidas si estamos en desobediencia. El Señor hoy nos habla de que debemos obedecer a Dios, no a media. No es una obediencia a media. Por un lado te cumplo, Señor, y por el otro lado hago mi voluntad. Eso Dios lo rechaza completamente. O es todo o es nada. Así es que yo lo invito, hermano, que si en algún momento no hemos sentido tentado con esto, lo dejemos radicalmente, entendamos que esto no proviene de Dios. Dios hoy nos da la herramienta porque Él nos ama, porque nos quiere afirmar nuestra fe, nos quiere afirmar nuestras convicciones y hacernos entender que la desobediencia no es algo a la ligera, que la desobediencia y la obstinación se compara a estos dos grandes pecados, que es la idolatría y la adivinación, cosa que muchas veces entre nosotros ni siquiera se quiere nombrar porque ni lo podemos imaginar. O sea, decimos, ¿cómo un cristiano va a idolatrar algo? ¿O cómo un cristiano va a ir a los adivinos? Pero Dios nos dice que la desobediencia y la obstinación de nuestro corazón es la misma comparación de pecado. Así que el Señor hoy, hermano, nos quiere sacar de esto. Yo espero que esta palabra la tome en su corazón, la grabe en su mente y que de verdad afirmemos nuestras convicciones en Cristo. Que el Señor les bendiga y entrego este lugar a mi hermana Romina y gracias por la atención. Que el Señor